Bien, como lo indica en el trabajo final del seminario, una de las primeras respuestas que hay que dar es, o observaciones, es acerca del concepto de literatura infantil. Creo que los textos son muy reveladores y que hacen pensar acerca de toda la problemática que rodea a este concepto y que tiene que ver con temas que se reiteran a lo largo de la bibliografía y que tienen que ver con el mensaje que da la literatura infantil, los valores, la moralización, la idea de que hay una gráfica propia, de que hay una lengua propia o un enfoque propio. A ver, de todas las cuestiones teóricas que leí, creo que la que me parece más interesante es la de considerar la literatura infantil y las obras de la literatura infantil como parte de obras que se relacionan con el arte, y que en tal sentido lo que tienen que producir en ese destinatario específico que tienen, que también es una parte de la definición, es encantamiento y magia, deslumbramiento. Creo que es también una propuesta interesante analizar esa distancia que hay entre el adulto y el niño y las limitaciones que tiene el adulto para acceder a una obra que el niño la ve desde su mundo y que es un mundo al que el adulto en definitiva no puede acceder o no puede acceder de la misma manera que accede el niño. Y en tal sentido, esa idea de verosimilitud, digamos, que el niño cree en esa cuestión que tiene que ver con que para él la obra es verosímil, me parece también un concepto muy revelador. Para analizar las obras, yo traté de centrarme, y en relación al concepto de literatura infantil, que es el que creo que se ajusta más a mi formación, es el concepto de función poética. A ver, yo entiendo que para discernir entre los distintos textos de literatura infantil y ver, bueno, cuáles se acercan más a una idea de literatura y cuáles se alejan más de esa idea de literatura y van hacia otro tipo de géneros, creo que el tema de la función poética, de las clásicas funciones de Jacobson, era como un punto interesante para abordarlos. Y entendiendo esto como aquellos textos en donde se focaliza justamente el texto en sí mismo y no hay otro tipo de elementos que intervengan, que sean externos, es decir, cuando hay una mirada sobre el lenguaje, sobre el tema, pero que es mucho más profunda que lo que podría ser en cualquier otro texto y que en realidad tiene una finalidad lúdica, estética y no más que eso. Para analizar este concepto y sobre todo me centré en la estructura de las obras. Tomé 4 obras. Tomé la obra de Ciraldo, la obra de Saramago, la obra de Ruth Rocha y la obra de Onishka, se llama Umbela, perdón que no la sé pronunciar. Me pareció interesante verlas por la estructura que tenían. La obra de Ruth Rocha creo que es la que refleja más la estructura de un cuento, en el sentido de que tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace, y que pese a la simplicidad aparente, en realidad está trabajando sobre un aspecto muy profundo del lenguaje que tiene que ver con la arbitrariedad del lenguaje y de qué modo ese niño que es protagonista, que establece un diálogo con sus padres, resuelve ciertas situaciones, pero a partir de un uso del lenguaje que es distinto. En principio parecería como que, bien, esa obra tiene una enseñanza, bueno, los chicos, ojo con el lenguaje, pero la profundidad en la forma en que está tratado es tan distinto que no da lugar a esa mirada. El caso de Ciraldo, que es un autor que particularmente admiro, me parece revelador porque también trata de un niño, también hay diálogos de padres con niños y creo que la obra no tiene ya la estructura de un cuento, sino que tiene una estructura más bien descriptiva. Y esa estructura descriptiva muestra todo lo que hace un niño y uno no sabe cómo va a terminar. Y aparentemente es una especie de descripción de ese niño que al final, bueno, en
realidad se quería divertir y es simplemente eso. Entonces es una estructura muy diferente de la de Ruth Rocha, pero también trabaja con estos aspectos del lenguaje, digo, hay un montón de diminutivos, hay un montón de palabras que se usan, etc. Por su parte, la otra obra que yo tomé fue la obra de Saramago, que es una obra de las analizadas en los videos, y a diferencia del resto, bueno, también hay un niño, también hay una interacción con los padres, quiere decir que en todas las obras se va reiterando esta idea de niño-padre, niño-madre, y a diferencia de estas obras, esa obra está enmarcada por el propio relato del escritor que aparece ahí, ¿no? Que es un relato que enmarca y que dice, bueno, yo en realidad no sé escribir cuentos, no sé escribir cuentos para niños, y ahí en ese caso la estructura también me pareció distinta que la de las otras obras anteriores. Y sobre todo porque al final vuelve a decir, bueno, el que quiera puede escribir esta historia, y es como una entrada a una invitación a la escritura. Y por último, la otra obra que leí, que conjugué con estas tres, es Ombela, que es una obra que tiene más tinte poético, que se asemeja mucho a la leyenda y a todo lo que tiene que ver con la tradición oral, por lo tanto, que es lo que se transmite de generación en generación, que es lo que también se vio en el curso, y me pareció que es un texto que trabaja todo el tiempo desde el punto de vista de la metáfora, hay un gran acompañamiento de la imagen, y que es una obra que apela más a lo emocional, pero no así deja de ser profunda, y en ese sentido dista de las otras también en el uso del lenguaje y en la estructura, que ya no es un cuento, ya no es una descripción, ya no es un relato enmarcado, sino que es una narración, también como por ejemplo la de Ruth Rocha, pero con un formato de leyenda. Bueno, para no hacer más largo el análisis, ese sería mi aporte a los textos leídos.